Supercrack Estrella presenta: el origen de los demonios. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué existo? Un mundo secuestrado. Adán había sido creado con el potencial de nacer como hijo de Dios. Aunque todavía ni siquiera había sido hijo engendrado de la familia de Dios, tenía el potencial, desde su creación, de llegar a serlo. Cuando sucumbió al camino de Satanás de hacer las cosas a su manera, en rebelión contra un mandato específico de Dios, se convirtió en propiedad espiritual de Satanás. Había sucumbido al gobierno satánico, escogiendo la ley de ese gobierno, la ley de vanidad y egoísmo, que lleva automáticamente a las actitudes de vanagloria, codicia, rivalidad, afán de obtener, en vez del camino divino del dar. Toda la humanidad provino de Adán y Eva. En ellos se fundó el mundo actual. El mundo ha estado cautivo desde entonces. Así, la humanidad ha escogido el camino del secuestrador en vez del camino del Padre potencial. No obstante, Dios el Padre había de pagar el rescate y recuperar a sus futuros hijos espirituales. Dios no se propuso redimir, corregir y recuperar a la humanidad en ese momento. El espíritu humano que se va en el momento de la muerte es en realidad un molde espiritual, inconsciente de sí mismo. Pero en la resurrección traerá al cuerpo resucitado toda la memoria, el conocimiento y el carácter, así como la forma y apariencia que tuvo la persona antes de morir. El espíritu humano en sí mismo no puede ver, oír, pensar, ni saber. La única vida verdadera e inherente radica en el Espíritu Santo de Dios, unido al espíritu humano. El valor de la vida humana está en el espíritu humano y su potencial de unirse con el espíritu de Dios, que es la mente y la vida de Dios. Los filósofos consideran que el hombre tiene un valor supremo en sí. Hablan de la dignidad humana y de los poderes divinos inherentes en cada ser humano. Abogan por la autoconfianza y la glorificación del yo. Hacen que el hombre mortal piense de sí mismo como un Dios inmortal. Pero la verdad es otra. El único valor de la vida humana radica en el espíritu humano y su potencial de ser engendrado por Dios y más tarde nacer como Dios, como hijo de la familia Dios. El hombre no es un Dios en sí mismo, sino carne y hueso mortales con un cerebro dotado de intelecto gracias al espíritu humano. Por lo tanto, el hombre en sí mismo es infinitamente más pequeño e insignificante de lo que creen los supuestos sabios de este mundo. Pero una vez engendrado por el Dios Supremo, por la vida misma y el espíritu del Dios viviente que mora en él, el potencial del ser humano viene a ser infinitamente más valioso de lo que el mundo se ha imaginado. Dios crea, como dijimos antes, por el principio de dualidad. Así es la creación del hombre, pues se cumple en dos etapas. 1. La etapa física, que comenzó con el primer hombre, Adán, y 2. La etapa espiritual, que comienza con el segundo Adán, que es Jesucristo, 1 Corintios 15, 45, 46. Así también, el hombre fue hecho desde su creación y nacimiento, con el espíritu humano que se convirtió en parte integral de su ser. Pero mental y espiritualmente el hombre está incompleto. Se le hizo de tal manera que necesitará otro espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando recibe aquel don de Dios, entonces el Espíritu mismo de Dios da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. El engendramiento es la primera etapa dentro de la creación espiritual del hombre. Esto se explica claramente en 1 Corintios 2, 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón en la mente de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El conocimiento espiritual. La mente natural puede recibir conocimiento de las cosas materiales y físicas. También puede tener algún sentido de la moral, la ética, el arte y la cultura que no tienen los animales. Pero en lo que respecta al bien y el mal, puede conocer y obrar el bien solamente a nivel humano, lo que es posible por el espíritu humano dentro del hombre. Pero este sentir y hacer el bien se limita al nivel humano del espíritu humano, que es inherentemente egoísta. Puede tener y expresar amor a nivel humano, pero sin el Espíritu Santo de Dios no puede tener ni expresar amor al nivel de Dios, ni puede adquirir conocimiento de lo espiritual, como se revela en 1 Corintios 2. Solamente Dios revela. Pero Dios nos las reveló las cosas espirituales a nosotros por el Espíritu. Versículo 10. Nótese en particular que el conocimiento espiritual no es revelado por una persona llamada el Espíritu Santo. Es revelado por Dios y a nosotros hoy por medio del Espíritu de Dios, el cual puede recibirse únicamente como don de Dios por su misericordia y gracia. Dios es el revelador. El Espíritu Santo es el instrumento por el cual podemos comprender aquello que solamente Dios revela. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Versículo 11. Si el Espíritu Santo fuera la tercera persona de una Trinidad, entonces el Espíritu en el hombre no sería también otro hombre.
Una vaca, una oveja o un perro no sabe las cosas que sabe el hombre, y el hombre tampoco podría saberlas si no fuera por el espíritu humano que está en él. Por ejemplo, el conocimiento de la química, la física, la ciencia y la tecnología. De igual manera, el hombre natural con este solo espíritu está limitado. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es solo cuando entra el Espíritu Santo y se une con el espíritu humano que el hombre puede realmente comprender lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 14. Las personas de más alto nivel educativo miran todo por la lente de la teoría de la evolución. La evolución se ocupa solamente del desarrollo y la vida material. No conoce ni enseña nada acerca de la vida espiritual ni sus problemas, siendo todos los males del mundo de índole espiritual. Por esa razón, los más altamente instruidos, en general, son los más ignorantes. Se limitan al conocimiento de lo material y del bien a la manera egocéntrica. Para ellos, el conocimiento de Dios y de las cosas de Dios es necedad. Por algo Dios dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. 1 Corintios 3, 19. Todo comenzó en torno a la teoría de la evolución y la observancia del domingo como día de reposo. Sabía que la Biblia es el libro de mayor venta en el mundo, mas para mí había sido siempre un enigma. No la había podido entender. Una vez afirmé, la Biblia dice, guardarás el domingo. Me preguntaron que cómo lo sabía. ¿Acaso lo había leído en la Biblia? Respondí que lo sabía muy bien porque todas las iglesias guardan el domingo como día de reposo y daba por sentado que sus enseñanzas provenían de la Biblia. Pero a raíz de esto estaba en juego mi matrimonio. Me vi obligado a hacer un estudio profundo de la Biblia y otro de la teoría de la evolución, que en ese momento estaba ganando rápida aceptación universal en el campo de la educación superior. Un estudio a profundidad de las obras de Darwin, Huxley, Haeckel y otros me llevó a dudar de la autoridad de la Biblia y hasta de la existencia de Dios. Esos pensadores intelectuales estaban al tanto del creciente conocimiento sobre el universo. Ellos no podían armonizar este conocimiento, que aumentaba rápidamente, con las enseñanzas religiosas de su tiempo. Mis investigaciones sobre el pensamiento de los fundadores de la teoría de la evolución me hicieron recordar lo que leí en el Salmo 8, sobre cómo el rey David, monarca de una antigua nación, observó las estrellas del cielo y, viendo la extensión del vasto universo, comenzó a meditar. En su mente, se preguntó qué era él y qué es el hombre en la vasta extensión del universo infinito. Me di cuenta que este antiguo rey jamás recibió una respuesta cabal a los interrogantes que le inquietaban. No obstante, más tarde en mis investigaciones descubrí cómo la respuesta final le fue revelada al apóstol Pablo y explicada en el 2º capítulo de la epístola a los Hebreos. Estaba decidido a hallar pruebas absolutas de la existencia de Dios y de la autoridad de la Biblia, o a rechazar tanto lo uno como lo otro. Me di cuenta de que la mayoría de las personas aceptan o rechazan una creencia, sin pruebas, basándose en una suposición descuidada de lo que han oído o lo que se les ha enseñado. Mas yo quería entender. Quería estar seguro por pruebas contundentes, no por ilusiones o por suposiciones hechas a la ligera. Después de muchos meses de estudiar prácticamente día y noche, las respuestas me fueron reveladas con pruebas contundentes y absolutas. Ya no daba por sentada la existencia de Dios de una manera descuidada por el simple hecho de haberlo oído o porque me lo hubieran enseñado. Encontré pruebas absolutas e irrefutables de la existencia del Supremo Dios Creador y también de la autoridad absoluta de la Santa Biblia como la palabra de Dios, el mensaje y conocimiento de Dios revelados a la humanidad. Me di cuenta de que la Biblia es un libro escrito en código que contiene las respuestas a los grandes misterios que desconciertan a la humanidad. Aún para la Iglesia de Dios la revelación de estos misterios se perdió, aunque esta fue conservada en los escritos de la Biblia. Entonces, ¿por qué no la ha entendido el mundo? Porque la Biblia fue escrita en código y Dios dispuso que no se entendiera sino hasta nuestros días, hasta esta segunda mitad del siglo XX. En mi estudio de la Biblia, que se prolongaba hasta altas horas de la noche, aprendí por qué es el libro más incomprendido de todos, aunque es el de mayor venta. La verdad o explicación completa de cualquier tema rara vez se revela en un solo pasaje. Otras porciones, factores o aspectos de un tema por lo general se encuentran en varios otros pasajes en otras partes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Se puede lograr una comprensión total y verdadera de un tema, solo cuando varios otros pasajes, que se encuentran en diferentes partes de la Biblia, son colocados juntos. Ante mis ojos atónitos, se abrían nuevos horizontes de comprensión y conocimientos que para la mayoría de las personas han seguido siendo los más grandes misterios. Pero ese mismo libro dice que precisamente en los días de nuestra generación, este gran misterio se despejaría. Y para sorpresa mía, así fue. Aprendí que la Biblia es como un rompecabezas, con millares de piezas que deben unirse. Y estas piezas solo encajan de una sola manera. Entonces el cuadro aparece despejado y cristalino a los ojos de quienes estén dispuestos a creer las palabras de Dios, nuestro Creador. Unir las muchas piezas del rompecabezas para facilitar su comprensión. La humanidad enceguecida no ha podido entender que ni quién es el hombre, por qué existe ni cómo apareció en la tierra. Al hombre le ha inquietado su propia incapacidad para resolver sus problemas y para hallar respuestas a las preguntas desconcertantes del género humano y del mundo que habita. En el primer siglo de nuestra era la Iglesia sufrió la infiltración de un evangelio diferente. Surgieron enseñanzas falsas e iglesias falsas que llevaban el nombre de cristianismo tradicional. Como lo revela Dios en Apocalipsis 12:9, el mundo entero ha caído en el engaño. Estas verdades básicas han permanecido en el misterio. Aún entre el clero, individuos sinceros y bien intencionados han recibido sus enseñanzas de otros hombres según la tradición de sus respectivas iglesias. Han creído que tales enseñanzas falsas corresponden a las verdades de la Biblia. En lugar de unir las diferentes piezas del rompecabezas en forma sensata y acertada, se ha vuelto la práctica y costumbre el interpretar cada pasaje de la Escritura según alguna enseñanza falsa previamente aceptada que no proviene de ese pasaje. En otras palabras, interpretan las Escrituras para que digan lo que ellos previamente aprendieron y creyeron. Pero, la Biblia no necesita interpretación porque ella se interpreta a sí misma. Esto se hace evidente cuando ponemos los diferentes textos sobre un tema ordenados apropiadamente. La Biblia dice que se encuentran un poquito allí, otro poquito allá. Isaías 28:10. Aún el mundo de la cristiandad popular tradicional ha caído en el engaño. El significado del suceso revelado en Génesis 3:22-24, que Dios verdaderamente había cerrado el acceso al Espíritu Santo y la vida eterna a la humanidad en general hasta que Satanás fuera removido al tiempo de la segunda venida de Cristo. El cristianismo popular tradicional siempre ha supuesto que hay una gran competencia entre Dios y Satanás, que Dios ha estado tratando desesperadamente de salvar al mundo, pero que en este gran conflicto el diablo ha estado ganando. En otras palabras, que Dios envió a Jesucristo en su primera venida para tratar de ganar esta guerra interminable contra Satanás. El cristianismo popular tradicional ha enseñado que quien quiera que lo desee puede ser salvo por medio de Jesucristo. Que Satanás fuera removido al tiempo nos habla de ángeles caídos viajeros del tiempo, ellos tienen la tecnología para manejar el tiempo, eso quiere decir que Satanás fuera removido al tiempo. Prefacio. ¿Se ha preguntado alguna vez, ¿quién soy yo? ¿Qué soy? ¿Por qué existo? El mundo que nos rodea es un misterio. Usted mismo es un misterio. Usted nunca ha visto su cerebro, sede del intelecto y de todo lo que usted es. Su vida está envuelta en misterios. Cuando reflexionamos, hasta la existencia misma es un misterio. ¿Es usted un ser que simplemente apareció como resultado de fuerzas terrenales inmanentes, carentes de inteligencia, significado y propósito? ¿O fue usted diseñado y creado inteligentemente por un Dios todopoderoso y de una mente suprema, con un propósito que también ha estado oculto en el misterio? De hecho, la tradición que ha persistido a lo largo de la historia humana, acerca del Dios creador, constituye un misterio tal que el mundo occidental de la educación superior ha pretendido borrarlo, acogiendo casi unánimemente la teoría de la evolución. La difusión de la educación no empezó en la humanidad, sino hasta después de la invención de la imprenta en el siglo XV. A medida que la educación se iba difundiendo, a medida que el intelectualismo avanzaba y que la astronomía difundía conocimientos del universo, las mentes pensantes empezaron a hacerse preguntas. ¿Qué decir del vasto universo? ¿Cómo se originó todo lo que existe? Las mentes racionales y científicamente orientadas se hallaron incapaces de armonizar el conocimiento que se estaba desarrollando acerca del vasto universo, con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana y la protestante que habían dominado el pensamiento del mundo occidental. La enseñanza de un Jesús con cabello largo y de rostro semiafeminado y el concepto de un Dios compuesto de espíritu invisible no les satisfacían intelectualmente. Todo esto era un misterio colosal.
En la vanidad de sus mentes, y considerándose ellos mismos unos eruditos, trataron de evadir totalmente el misterio apegándose al materialismo. Apaciguaron su curiosidad tratando de deducir una solución al misterio de los orígenes, de la existencia y la vida, por medio de un razonamiento materialista que les satisficiera intelectualmente. Gradualmente, la teoría de la evolución se desarrolló en mentes pensantes, aunque ignorantes, llenas de vanidad intelectual. Este concepto se desarrolló hasta convertirse en la teoría de uso y desuso de Lamarck. Enseguida de Lamarck vino Carlos Darwin con su teoría sobre la supervivencia del más apto. En realidad, Darwin murió sin estar él mismo seguro de la veracidad de su teoría. No obstante, dos colegas suyos, Haeckel y Huxley, lucharon vigorosamente por promover la aceptación pública de la teoría darwiniana. Pero eran estas mentes humanas, llenas de vanidad intelectual y que dieron origen a la teoría, más sabias que la mente suprema que las creó a ellas. La teoría de la evolución fue inventada por intelectos en un esfuerzo por explicar la presencia de una creación sin la preexistencia de un creador divino. Si el Dios Todopoderoso fue nuestro Hacedor, y si existe como creador divino de todo lo que hay, entonces Dios mismo surge como el primero y el más grande de todos los misterios. ¿Qué y quién es Dios? Este es un misterio que ninguna religión entiende. La ciencia no lo explica. La educación no lo enseña. Para los fundadores de la teoría de la evolución, llenos de vanidad intelectual, la existencia de Dios tal como les fue presentada por la religión, era un misterio que ellos no podían entender ni aceptar. Pero ni siquiera los mismos religiosos que ellos rechazaban pudieron entender el misterio de Dios. Sin embargo, Dios se revela a sí mismo por medio de su palabra, la Santa Biblia. Si tan solo estos religiosos creyeran la propia revelación de Dios. Dios se revela en su palabra, la Santa Biblia, mas casi nadie la ha entendido. La Biblia, como lo dijo el autor Bruce Barton, es el libro que nadie conoce. La Biblia es en sí el misterio fundamental que revela todos los demás. Si la verdad acerca de Dios constituye el misterio número uno revelado en la Biblia, sin duda le sigue en orden el misterio acerca de los ángeles y los espíritus malignos. ¿La existencia de los seres espirituales es realidad o un mito? ¿Existe o no el diablo? ¿Creó Dios al diablo? Y si existen ángeles santos, ¿cuál es su propósito y función? La Biblia dice claramente que nuestro mundo está gobernado por potestades invisibles de los espíritus malignos. ¿Será posible que los espíritus malignos influyan en los hombres y aún en los gobiernos? ¿Hay espíritus malignos que afectan su vida? Este asunto parece estar totalmente sumido en el misterio. De seguro, en tercer lugar está el misterio de su propia vida, de la humanidad en general. ¿Qué es el hombre y por qué existe? ¿Es el hombre un alma inmortal? ¿Saben los muertos lo que hacen los vivos? ¿Es el hombre un ser de carne y hueso con un alma inmortal dentro de él? ¿Tiene la vida humana algún significado o propósito? ¿Hemos evolucionado por fuerzas materiales sin inteligencia, sin sentido ni propósito? ¿Por qué afronta la humanidad tantos problemas aparentemente insolubles? El cuarto lugar entre los misterios incomprendidos corresponde a la civilización que se ha desarrollado en el mundo del hombre. ¿Cómo se desarrolló? ¿Por qué vemos un mundo de avances y progresos admirables pero al mismo tiempo con males deplorables cada vez peores? ¿Por qué las mentes que desarrollan naves espaciales, computadores y demás prodigios de la ciencia, de la tecnología y la industria, no pueden resolver los problemas que ponen de manifiesto la incapacidad del hombre? Enseguida, en el desarrollo de la sociedad humana sobre la tierra, viene el misterio de los judíos y la antigua nación de Israel. ¿Son los judíos los únicos descendientes de la antigua nación de Israel? ¿Por qué levantó Dios a una nación especial? ¿Por qué es el pueblo escogido de Dios? ¿Son ellos los preferidos de Dios? ¿Acaso discrimina Dios contra otras naciones? ¿Hace Dios acepción de personas? ¿Cuál es el propósito de Israel dentro del orden divino de las cosas? Ahora, llegamos al misterio de la Iglesia. ¿Por qué ha de existir la institución de la Iglesia en el mundo? ¿Hay algún propósito para esta, no entendido ni siquiera por la religión de la cristiandad popular tradicional? ¿Es la Iglesia la misma que Cristo fundó, o consiste de muchas sectas y denominaciones diferentes? ¿Está la Iglesia bien organizada bajo un patrón definido creado por Cristo? ¿Hay gobierno y autoridad en la Iglesia? ¿Es esta una gran iglesia universal compuesta de muchos millones de miembros, o es una iglesia pequeña y perseguida? ¿Cómo puede uno reconocer a la verdadera iglesia hoy? Finalmente, ¿por qué el misterio del reino de Dios? El mensaje evangélico de Jesús fue el reino de Dios. ¿Es el reino de Dios algo dentro de cada persona?
¿Es algo que se puede establecer en los corazones de los hombres? ¿Es el reino la institución de la iglesia en sí? ¿O es algo enteramente distinto? ¿Porque es un misterio el evangelio mismo de Jesucristo? Estos son los 7 grandes misterios que conciernen a la vida misma de todo ser humano sobre la tierra. La pura verdad de todos estos misterios se revela en la Biblia, pero ninguna de las iglesias ni los teólogos parecen haberlos comprendido. ¿Por qué? Porque la Biblia es el misterio fundamental de todos. Si uno comienza a leer la Biblia en forma continua de principio a fin, termina quedándose perplejo. La Biblia simplemente no se puede leer como cualquier otro libro. Esta es un misterio porque es un libro escrito en código. Es como un rompecabezas, con quizás miles de piezas diversas de diferentes formas que solo se pueden encajar de una sola manera precisa. Las verdades de la Biblia se revelan un poquito allí, otro poquito allá, dispersas de principio a fin, y reveladas solo a través del Espíritu Santo que está en aquellos que se han entregado y sometido a Dios, dispuestos a confesar sus errores y transgresiones, y sumisos para creerle a Cristo, el Verbo, o palabra de Dios. Jesús fue el Verbo en persona. La Biblia es el Verbo mismo impreso. Lo único capaz de abrir la mente humana al entendimiento de esta palabra de Dios es el Espíritu Santo, y nadie puede tenerlo sin un arrepentimiento completo y sin creer implícitamente en Cristo y en lo que Él dice. El arrepentimiento es posible solo después de admitir estar equivocado. De admitir haber obrado y creído erróneamente. Lo más difícil para cualquier ser humano parece ser admitir que ha estado equivocado y confesar sus creencias y convicciones erradas. De desprenderse del conocimiento falso así como aprender conocimiento verdadero. ¿Es de extrañarse entonces que la Biblia es el libro que nadie conoce ni entiende? O ciertamente casi nadie. Dios deliberadamente codificó su libro para que no fuera entendido sino hasta nuestra era moderna. ¿Por qué lo hizo a propósito? Aún eso es un misterio. En el capítulo 12 de Daniel leemos que ni siquiera aquel devoto hombre de Dios pudo entender lo que le fue dado, para que lo escribiera como parte de la Biblia. Él dijo que oía pero no entendía. El ángel revelador le dijo, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Versículo 9. Hoy día, hemos llegado a ese tiempo. Dios ha abierto el entendimiento de su palabra para los que Él ha escogido, quienes se han entregado y sometido a Él y a su palabra sagrada. El capítulo 12 de Daniel dice que en este tiempo del fin los entendidos comprenderán, pero que ninguno de los impíos entenderá. ¿Quiénes son los entendidos, capaces de comprender la Biblia? El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Salmos 111, 10, y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Mismo versículo. Sin embargo, la cristiandad popular tradicional ha negado los mandamientos de Dios, en general, diciendo que están abolidos o clavados en la cruz. Por lo tanto, el clero y los teólogos de la cristiandad organizada no entienden, ni pueden entender la Santa Biblia. ¿Cómo fueron revelados los 7 misterios? La preocupación número 1 del mundo hoy es la supervivencia humana. La ciencia y la tecnología han producido armas de destrucción masiva capaces de borrar toda vida humana de nuestro planeta. Son tantas las naciones que actualmente poseen armas nucleares que un solo loco podría encender la tercera guerra mundial nuclear, la cual podría borrar toda vida humana de este planeta. Sin embargo, la verdad de Dios, si fuera conocida y aplicada, salvaría a la humanidad de tal amenaza y de todos sus males. Deténgase un momento. Considere lo siguiente. Usted vive en un mundo que parece muy adelantado en los campos de la ciencia, la tecnología, la educación superior y la difusión de conocimientos. La gente piensa que es un mundo de grandes adelantos. Enviamos hombres a caminar en la superficie de la Luna y los regresamos ilesos. Naves no tripuladas aterrizan en Marte y envían de regreso a la Tierra tomas de primer plano de la superficie marciana. Otras naves no tripuladas enviadas a pasar cerca de Júpiter, nos mandan fotos increíbles de ese planeta y de los anillos de Saturno. Mientras tanto, los cirujanos trasplantan corazones y otros órganos humanos. Este es un mundo mágico, donde basta apretar un botón para que alguna máquina haga el trabajo. Este es el atractivo mundo del ocio, el lujo y el libertinaje. Pero paradójicamente, este también es un mundo de ignorancia. Ni siquiera las personas de alto nivel educativo saben cómo resolver sus problemas ni los males del mundo. No conocen el camino de la paz ni de los verdaderos valores de la vida. Casi la mitad de la población mundial está sumida en el analfabetismo, la miseria y el abandono. El espectro de la enfermedad y la inanición cobran vidas humanas por millones. Este es un mundo descontento, inquieto, frustrado, abocado a un futuro sin esperanza.
Es un mundo azotado por el crimen y la violencia, la inmoralidad, la injusticia, aún en los tribunales, la deshonestidad, la corrupción en el gobierno y los negocios, y por guerras continuas que señalan la Tercera Guerra Mundial nuclear final. ¿Por qué tenemos esta paradoja de progreso junto con degeneración? La verdad de Dios los habría resuelto. La verdadera religión, la verdad de Dios investida del amor de Dios impartido por el Espíritu Santo, habría señalado el camino, y habría conducido a la felicidad, la abundancia y la salvación eterna. Cuando usted vea lo que está mal con las religiones del mundo, habrá señalado la causa de todos los males del mundo. ¿Qué es la religión? Se define como la adoración y el servicio a Dios o a lo sobrenatural. Es la relación del hombre con su Creador. Algunas religiones han pervertido esa definición. Estas no adoran al Dios que los creó, sino a los dioses que ellos han creado. La religión involucra la conducta personal y los principios, el modo de vida y el concepto que uno tenga del más allá. Las verdaderas causas de toda la confusión religiosa del mundo y todos sus males se revelan en 7 misterios básicos que condenan abiertamente a esta Babilonia de confusión religiosa y el caos mundial resultante. Pero ahora el tiempo de Dios ha llegado. Él ahora envía una voz que clama con gran poder al mundo entero para revelar el camino para salir de esta locura insensata, y entrar en el mundo de paz y justicia que pronto llenará la tierra. En el libro de Isaías hay una profecía para nuestros días. Voz que clama en el desierto. Preparad camino al Eterno, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di aquí que el Eterno el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Isaías 43, 9, 10. Esa voz está clamando ahora. El profeta Malaquías lo confirmó. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Malaquías 3, 1. El Elías que vendría. Ambas profecías tienen una aplicación doble. En primera instancia, se refieren a Juan el Bautista, quien preparó el camino antes del ministerio humano de Jesucristo hace más de 1900 años. Pero, como prototipo, o predecesor, estas profecías predicen de uno que prepararía el camino antes de la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores para gobernar sobre todas las naciones. La profecía de Malaquías, como la de Isaías, si usted lee más adelante del versículo 1, se refiere a un mensajero humano que prepara el camino antes de la ya inminente segunda venida de Cristo, esta vez en supremo poder y gloria como gobernante sobre todas las naciones. Entendamos el principio de dualidad aquí. Estas profecías se refieren a un prototipo y su cumplimiento. Juan el Bautista fue una voz que clamaba en el desierto físico cerca del río Jordán, preparando el camino para la primera venida de Jesús como ser humano físico a un templo material en Jerusalén y al pueblo físico de Judá. Pero este fue también prototipo, o predecesor de una voz que se levanta con la amplificación de la moderna imprenta, la radio y la televisión, clamando en medio del desierto espiritual de confusión religiosa actual, para anunciar la inminencia de la segunda venida de Cristo como el Cristo glorificado espiritualmente, a su templo espiritual, la iglesia resucitada a la inmortalidad espiritual. Efesios 2, 21, 22. Jesucristo vino hace más de 1900 años para anunciar el futuro reino de Dios. Esta vez vendrá para establecer ese reino. Este último mensaje de advertencia, en el tiempo del fin, se está difundiendo mundialmente con poder amplificado. El mensaje va ante reyes, emperadores, presidentes, primeros ministros de las naciones, y a sus pueblos, en todos los continentes y a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo podría alguien, en esta era de confusión religiosa, llegar a conocer estos 7 misterios de las edades básicos que denuncian la conglomeración de creencias que ha inundado al mundo? ¿Por qué se puede decir, en términos generales, que los habitantes de Tailandia son budistas, los de Italia, Francia y España son católicos y los del mundo árabe son musulmanes? Principalmente porque ellos y las personas alrededor de ellos crecieron con esas enseñanzas, y aceptaron automáticamente esas creencias. Esperar que alguno de ellos descubriera la verdad, oculta para ellos y además contraria a las enseñanzas inculcadas desde su niñez hasta su edad adulta, sería algo así como esperar lo imposible. ¿Por qué la mayoría de la gente cree lo que cree? De hecho, pocos se detienen a preguntarse en introspección cómo fue que llegaron a aceptar las creencias que se encuentran arraigadas en sus mentes. La fuente de la verdad. Usted probablemente ha visto fotografías de la escultura conocida como El Pensador.
Un hombre sentado solo, con el cuerpo echado hacia adelante, con los codos apoyados sobre las rodillas y su mano sosteniendo su cabeza. Allí supuestamente, permanece sumido en su meditación profunda, hora tras hora, día tras día, solo pensando. Se supone que esta escultura representa la manera como llegaron a existir algunas de las religiones del mundo. Pero, el pensador carece de una base para formar sus pensamientos. Su raciocinio no tiene sobre qué fundamentarse. No tiene datos concretos sobre los cuales basar sus conjeturas. La mente humana no está facultada para fabricar verdad sin tener una base para esa verdad. Aún así, parece que pocas personas piensan realmente. La mayoría de la gente acepta a la ligera lo que se les ha enseñado desde su niñez. Y al llegar a la edad madura acepta lo que ha oído, leído y aprendido repetidas veces. La gente sigue aceptando, generalmente sin dudar, lo que creen sus semejantes. La mayoría de las personas no se dan cuenta, pero han asumido descuidadamente sus creencias, sin cuestionarlas ni comprobarlas. Sin embargo, defenderán sus convicciones vigorosa y acaloradamente. Es propio de la naturaleza humana que la gente siga la corriente, imite a los demás, crea y haga lo que sus semejantes creen y hacen. Además, la mayoría de las personas se niegan obstinadamente a aceptar lo que no están dispuestas a creer. Hay un viejo dicho muy certero: no hay nadie más ciego que el que no quiere ver. Los demonios volverán a la materia de nuestra dimensión gracias a la inteligencia artificial. Ese es el propósito de Lucifer. El pronóstico sobre la inteligencia artificial hecho en 1964 que ahora se hace realidad. Los habitantes más inteligentes de ese mundo futuro no serán hombres ni simios, serán máquinas. Los descendientes lejanos de las computadoras de hoy, dijo el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke en el año 1964. Mientras evoluciona la tecnología de inteligencia artificial, IA, varias predicciones sobre el futuro, auguradas hace décadas, se hacen realidad. Entre ellas, el pronóstico que el famoso escritor de ciencia ficción británico Arthur C. Clarke hizo en 1964 para el programa Horizon de la BBC. Los habitantes más inteligentes de ese mundo futuro no serán hombres ni simios, serán máquinas. Los descendientes lejanos de las computadoras de hoy, declaró Clarke en aquella ocasión, destacando que las máquinas de su época fueron completamente idiotas, pero esta no será la realidad en otra generación. Según afirmó entonces Clarke, las máquinas empezarán a pensar y finalmente serán completamente más listas que sus creadores. Dijo que no ve por qué esto debe ser deprimente. Sustituimos a cromañones y neandertales, y asumimos que somos una mejora. Pienso que debemos considerar como un privilegio ser escalones a cosas más altas. Sospecho que la evolución orgánica o biológica está a punto de llegar a su fin y ahora estamos al principio de una evolución inorgánica o mecánica que será miles de veces más rápida, sostuvo. Inteligencia artificial en la otra dimensión. La idea de pasar una eternidad recibiendo pinchazos del tridente de algún demonio parece que no es suficiente para llenar de bondad el mundo. A ver si las imágenes del infierno creadas por una inteligencia artificial resultan más convincentes. Fue en Discord dedicado a Midjourney que un usuario eligió que representara uno de los eventos más temidos por los seres humanos durante mucho tiempo, probablemente sus mismos orígenes: el fin del mundo. Para hacer esto, le pidió que dibujara cómo se verían las últimas selfies tomadas a medida que el mundo que conocemos se está desvaneciendo. ¿Puede la inteligencia artificial tomar posesión de nuestros cuerpos? El resultado es al menos inquietante y, en el peor de los casos, aterrador según los individuos. Naturalmente, vemos a un ser humano en primer plano, el principio del selfie, pero notamos con bastante facilidad que algo no está bien en el primer disparo. La multitud detrás de este ser aparentemente feliz parece estar huyendo de algo o de alguien. ¿Y si una inteligencia artificial realmente fuese un ordenador poseído? ¿O un móvil, Siri, Alexa o aquella otra que logró vencer en una partida a un maestro de Go humano, más cercanas a Regan, la niña del exorcista, que a Skynet de Terminator? Nada de liderar un ejército de máquinas ni desencadenar un holocausto nuclear, una posesión demoníaca ante la que tu técnico informático de confianza no tendría ninguna oportunidad de salir airoso. Trabajo para un sacerdote católico cualificado para realizar exorcismos, armado con agua bendita, crucifijos y oraciones en latín. No me quiero ni imaginar las experiencias sobrenaturales que vendría tras un "oye, Siri". Y seguro que tú, tampoco. Por cierto, se comentaba por ahí recientemente que la creación de textos profesionales por inteligencias artificiales iba a mandar al paro a copywriters y demás fauna redactora humana.
Se ve que nadie reparó en un importante detalle. Un texto generado de manera automática por un escritor sintético, sin carne ni huesos, puede tener sentido gramatical, pero carece de emoción. Y así no se conecta con el lector. Los estímulos emocionales son algo que solo se logra de humano a humano. Seres que, por otro lado, somos capaces de formular planes y estrategias sobre qué hacer a continuación. Tomar decisiones en base a eso que ha atrapado al hemisferio derecho de nuestro cerebro, que ha despertado algún tipo de emoción en él. Las emociones ayudan a vender. Generan clientes. El final feliz de un proceso. Aunque cada uno con su marca o negocio que haga lo que quiera y use los textos que le apetezca. Pero luego, no te lamentes. De donde no hay, no se puede rascar. Hazle caso a la sabiduría popular. ¿O no? Tú verás. Hablando de máquinas. Escuchar a tu caja registradora murmurar sin cesar su mantra más alegre, ese clink, es música celestial, un estimulante asma. Y ya sabes cómo se consigue. En mis correos te lo indico todo el rato. Nada que ver con el demonio hablando en lenguas. En este punto, como en Isaías 14, el personaje pasa de ser una figura humana menor a un gran ser espiritual. En vez del príncipe de Tiro, un ser humano, habla ahora del rey de Tiro. Este es Lucero mismo. El profeta Ezequiel prosigue. Vino a mí palabra del Eterno, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho el Eterno el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. Versículos 11-12. Por favor, lea esto de nuevo. Dios jamás le diría algo así a un ser humano. Este magnífico ser espiritual reunía la suma total de la sabiduría, la perfección y la belleza. Era la obra suprema, culminante, la obra maestra de la creación de Dios, como ser creado individualmente. Era lo más grandioso que Dios, con su poder supremo, podía crear. Lo trágico es, que se rebeló contra su Hacedor. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Versículo 13. Él había habitado la tierra, aquí estaba su trono. De toda piedra preciosa era tu vestidura, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 13, él fue un ser creado, no un humano nacido. Era un ser espiritual, no carne humana. Dios creó en él un gran genio y talento para la música. Ahora que se ha pervertido en todos sus pensamientos, sus obras y su ser, es el verdadero autor de la música pervertida moderna y del ritmo rock moderno, de los gemidos discordantes, los graznidos, los lamentos y los gritos, de los ritmos que producen excitación física y emocional, y emociones negativas y deprimidas. Piense en todo el talento, capacidad y potencial supremos de un ser creado con tales capacidades. Y todo lo pervirtió. Todo lo malogró, lo disipó, lo convirtió en odio, destrucción e inutilidad. Sin embargo, anímese. El grandioso potencial humano de quienes estén dispuestos a resistir las argucias, los males y el ánimo negativo de Satanás, y perseverar en el camino de Dios, es infinitamente superior y más elevado que el de Lucero, aun considerando el estado en que Dios lo creó, antes de que se volviera hacia la rebelión y la iniquidad. Ahora continuemos con la revelación particular de esta dimensión faltante pero crucialmente importante en el conocimiento. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, dice Dios de Lucero. Esto nos lleva al capítulo 25 de Éxodo, donde Dios le dio a Moisés el diseño para el arca del pacto. La descripción comienza en el versículo 10. Los versículos 18-20 muestran, en el modelo material, a dos querubines colocados lado a lado del trono mismo de Dios en el cielo, el trono del gobierno de Dios sobre todo el universo. Las alas de los dos querubines cubrían el trono de Dios. Entrenado en la sede del universo, Lucero, pues, estuvo ubicado en el trono mismo de Dios. Recibió instrucción y experiencia en la administración del gobierno de Dios. Dios escogió a este ser, experimentado y capacitado, como rey que encabezaría el gobierno de Dios sobre los ángeles que habitaban la tierra. Continuemos. En el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego que paseabas. Esto no se refiere a ningún ser humano. Pero, continuemos. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, desobediencia. Ezequiel 28:15. Él tuvo conocimiento, entendimiento y sabiduría completos. Pero además recibió poderes para razonar, pensar, decidir y elegir. Y aun con todos estos conocimientos, aun sabiendo los resultados y las consecuencias, este magnífico ser, el más supremo que el mismo Dios pudiera crear por decreto, optó por rebelarse contra su Hacedor, contra el camino que produce todo bien. Acogió la maldad.
Lucero había sido educado en la administración de la ley y el orden perfectos, y mientras siguió este camino perfecto, hubo felicidad y alegría inmensa en toda la tierra. Hubo una paz gloriosa, hermosa armonía, amor perfecto y cooperación. El gobierno de Dios produjo un estado de gran felicidad, mientras duró la lealtad de Lucero en la administración del gobierno de Dios. ¿Qué ocasionó el pecado de los ángeles? ¿Qué motivó a los ángeles en la tierra a pecar, a apartarse de la ley? Ciertamente no fue que los ángeles comunes persuadieron a este gran ser y lo volvieron traidor. No, fue en él que se halló la iniquidad. ¿Después de cuánto tiempo? No lo sabemos. Dios no lo revela. Pudo haber sido cualquier cantidad de años, desde uno o menos hasta millones de años. Y aún después que Lucero mismo tomó la decisión de rebelarse y trató de invadir el cielo de Dios, para tomar control del universo, no se revela cuánto tiempo le tomó para persuadir a todos los ángeles bajo su mando de que se volvieran traidores y lo siguieran. Conozco bien el método que Lucero utilizó. Sigue empleando el mismo método hoy para conducir a los hombres engañados hacia la deslealtad, la rebeldía y la oposición egocéntrica contra el gobierno de Dios. Primero despierta envidia, celos y resentimiento en uno o dos por alguna injusticia imaginaria, y de allí pasan a la deslealtad. Luego se vale de estos, como manzanas podridas en un cesto, para despertar resentimiento, sentimientos de autoconmiseración, deslealtad y rebeldía en otros que los rodean. Así como cada manzana podrida daña a las que están cerca hasta que todo el cesto se pierde, así procede Satanás. En el gobierno de Dios en la tierra hoy, si no se sacan pronto las manzanas podridas, estas destruirían todo el gobierno. Pero una vez fuera del cesto no pueden causar daño a las que están en el cesto. Imagínese cuánto tiempo debió tomarle al agrio y amargado Lucero la tarea de influir en millones de ángeles santos hasta traerlos al resentimiento, la amargura, la deslealtad y, por último, a una franca y feroz rebeldía. Pudieron haber sido centenares, miles o millones de años. Todo esto ocurrió antes de la creación del primer humano. Todo esto sucedió después de la creación original de la tierra, descrita en Génesis 1:1. El versículo 2 de ese capítulo de la creación describe una condición que surgió como resultado de este pecado de los ángeles. Los hechos narrados en el versículo 2, por tanto, pudieron haber ocurrido millones de años después de la creación original de la Tierra. Es posible, entonces, que la Tierra haya sido creada hace millones de años. Ahora prosigamos con este pasaje de Ezequiel 28. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Versículos 16, 17. En este punto, el contexto vuelve al dirigente religioso político humano que pronto ha de surgir, de quien el príncipe de la antigua Tiro fue predecesor. Les he mostrado en este capítulo cómo la destrucción física, la fealdad y las tinieblas habían cubierto la faz de la tierra como consecuencia del pecado de Lucero, que ahora es el diablo, Lucifer, Satanás, y de los ángeles que pecaron que ahora son demonios, y cómo Dios renovó la faz de la tierra en 6 días, Génesis 1, 2, 25. ¿Por qué la creación del hombre? Ahora bien, ¿para qué creó Dios al hombre en la tierra? Génesis 1, 26. Veamos la situación como la ve Dios. Él nos ha dado mentes humanas similar a la mente de Dios pero inferior y limitada. Nos hizo a su imagen y semejanza, su forma y apariencia, mas compuestos de materia, no de espíritu. Pero Dios dice, haya, pues, en vosotros este sentir mente que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5. Podemos, hasta cierto punto, pensar cómo piensa Dios, cómo debe haber visto Dios la situación cuando empezó a renovar la faz de la tierra, después de la colosal catástrofe de los ángeles. Él había hecho en la tierra una creación hermosa y perfecta. La pobló de ángeles santos, probablemente millones. Sobre ellos puso por rey, en un trono en la tierra, al arcángel y querubín Lucero, quien fue la obra maestra suprema del poder creativo de Dios como ser único espiritual creado individualmente. Fue lo más perfecto en hermosura, poderío, mente, conocimiento, intelecto y sabiduría que el poder omnipotente de Dios pudiera crear. Dios no puede crear instantáneamente, por decreto, nada que sea superior ni más perfecto. No obstante, este gran ser lleno de conocimientos, con capacitación y experiencia adquiridas en el propio trono de Dios en el cielo sobre el universo y versado en la administración del gobierno de Dios, había rechazado ese gobierno, había corrompido su camino, se había rebelado negándose a administrarlo y aún a obedecerlo. Había desviado a todos sus ángeles, arrastrándolos hacia el pecado de rebelión.
Considere esto también. Parece que todo el universo había sido creado al mismo tiempo que se creó la Tierra. No hay evidencia en la palabra de Dios revelada, ni en la ciencia, de que alguno de los planetas de nuestro interminable espacio exterior haya sido habitado por alguna forma de vida, pero Dios no hace nada en vano. Él siempre tiene un propósito. Al parecer, todos los planetas del universo entero ahora están devastados y vacíos. Están descompuestos, tohu y bohu, como lo estuvo la Tierra según la descripción de Génesis 1:2. Pero Dios no los creó en semejante estado de decadencia, como nuestra luna. La descomposición no es un estado original creado, sino es una condición resultante de un proceso de deterioro. Es evidente que si los ángeles, ahora caídos, hubiesen conservado la Tierra en su estado original de hermosura, mejorándola, siguiendo las instrucciones de Dios y obedeciendo su gobierno, se les habría ofrecido el potencial inmenso de poblar todo el vasto universo y de cumplir allí un formidable programa de creación. Mas cuando se hicieron traidores en la Tierra, su pecado debió traer la destrucción física simultáneamente sobre los demás planetas del universo, que estaban condicional y potencialmente bajo su mando. La Tierra llegará a ser la sede del universo. En el capítulo 7 de esta obra explicaremos que el propósito de Dios es que la Tierra llegue a ser, finalmente, la sede central de todo el universo. Recordemos que en un principio la Tierra había de ser la morada de la tercera parte de los ángeles. Cuando los ángeles vieron la creación de la Tierra, les pareció tan hermosa y perfecta que espontáneamente clamaron de gozo. Job 38:4-7, la Tierra había de brindarles una gloriosa oportunidad. Ellos debían labrarla, hacerla producir y conservar e incrementar su belleza. Conviene aquí aclarar cuál era la naturaleza de la creación original de Dios. Era algo así como los muebles sin terminar que se consiguen en ciertos almacenes. Los muebles se venden sin darles el acabado, construidos pero sin pintura ni barniz. Algunos pueden ahorrar dinero haciendo este acabado por sí mismos, siempre y cuando se tenga la capacidad para hacerlo. Dichos muebles pueden ser de óptima y excelente calidad, pero les falta un hermoso acabado. Así es la creación de Dios. Es perfecta, pero sujeta a un acabado de hermosura que Dios pretendía que los ángeles realizaran. La creación original sin terminar fue producida solo por Dios, pero su intención era que los ángeles en la prehistoria, y que el hombre ahora, utilizaran su poder creativo para terminar esta parte de la creación de Dios. Ellos debían dar los toques finales y el acabado a lo que llegaría a ser la creación final terminada. Ya sea que le haya sido revelado o no a los ángeles, esta fue una prueba y un examen supremo. La Tierra había de ser el campo de prueba donde demostrarían su acatamiento al gobierno de Dios y su actitud para terminar la creación de los millones de planetas que pueblan nuestro inmenso universo. Lo revelado en la palabra de Dios indica que Dios creó todo el universo físico al tiempo con la Tierra. La palabra cielos en Génesis 1:1 incluye no solo la atmósfera terrestre sino todo el vasto universo. La existencia de elementos radiactivos y la ley de la radiactividad demuestran que hubo un momento en que no existía la materia. Dios es espíritu. Dios se compone de espíritu, Él existió antes de todo lo demás y es el creador de todo. Los ángeles fueron creados antes que la Tierra. La revelación de Dios da a entender enfáticamente que antes de la creación original de la Tierra no existía la materia, que todo el universo físico fue creado al mismo tiempo. El propósito de Dios para los ángeles. El potencial de los ángeles, pues, era regir el universo entero, perfeccionar y acabar los miles de millones de planetas que rodean a las incontables estrellas, muchas de las cuales son soles. El Sol de nuestro sistema solar es apenas de tamaño mediano. Muchas de las estrellas que vemos son en realidad soles muchísimo más grandes que el nuestro. Nuestro sistema solar, de un tamaño que trasciende la imaginación de la mayoría, es solo una parte de nuestra galaxia. Y hay muchas galaxias. En otras palabras, el universo físico creado por el Dios Todopoderoso es de una inmensidad inimaginable. ¿Cuán grande es el gran Dios? Él tenía la intención de que los ángeles desempeñaran un papel esencial en la creación final del universo infinito. Pero es posible que Dios no les haya revelado completamente en aquel entonces a los ángeles cuál era su grandioso potencial, pues la tercera parte de ellos se dispuso a tomarlo por la fuerza, sin calificar primero.
Para cumplir este gran propósito, Dios estableció su gobierno en la tierra sobre los ángeles. La administración del gobierno de Dios sobre este globo fue delegada al superarcángel y gran querubín Lucero. Recuérdese que aún los santos ángeles y arcángeles, entre ellos el superquerubín Lucero, estaban necesariamente dotados de la facultad de pensar, razonar, formar actitudes, tornar decisiones y elegir. Como ya se ha explicado, Dios le dio a Lucero todas las ventajas. Era el sello de la sabiduría, la hermosura y la perfección. Era perfecto en todos sus caminos desde el instante de su creación hasta que se encontró en él maldad, rebeldía e iniquidad. Ezequiel 28:15. Había sido entrenado y adquirió amplia experiencia en la administración del gobierno de Dios al lado del trono mismo del vasto universo. Fue uno de los dos querubines cuyas alas cubrían el trono del Dios Altísimo. Ezequiel 28:14. Éxodo 25:20. ¿Cómo entró el pecado? Lucero fue creado gloriosamente hermoso, de belleza perfecta, pero se dejó arrastrar por la vanidad. Entonces pasó al razonamiento erróneo. La ley de Dios, fundamento del gobierno de Dios, es el camino del amor, del interés altruista por el bien y bienestar de los demás, del amor a Dios en obediencia, humildad y adoración. Es el camino del dar, compartir, ayudar y cooperar. Lucero razonó que la competencia sería mejor que la cooperación, sería un incentivo para esforzarse más y sobresalir, un incentivo para lograr más. Servir al yo sería más agradable y traería más felicidad. Se puso, pues, en contra de la ley divina del amor, tuvo envidia de Dios, se dejó llenar de celos y resentimiento contra Dios. Le dio cabida a la lascivia y la codicia, y se amargó. Esto suscitó un espíritu de violencia. Se convirtió deliberadamente en adversario y enemigo de su Hacedor. Esta decisión fue suya, no de Dios, pero Dios la permitió. Dios cambió el nombre del adversario de acuerdo con su nueva naturaleza. Satanás el diablo, que significa precisamente adversario, competidor o enemigo. Desde entonces Satanás dirigió sus poderes sobrenaturales por las sendas del mal. Se amargó no solamente contra Dios sino contra la ley de Dios. Se valió de sus sutiles ardides de engaño para conducir a los ángeles bajo su mando hacia la deslealtad, la rebelión y la sublevación contra el Creador, y finalmente hacia una guerra de agresión y violencia para intentar derrocar a Dios y arrebatarle el trono del universo. Mientras Lucero fue leal y administró fielmente el gobierno de Dios, la tierra estuvo llena de una paz maravillosa y perfecta. Los ángeles disfrutaban de una felicidad hasta el punto del gozo. La ley del gobierno de Dios es el camino de vida que causa y produce la paz, la felicidad, la prosperidad y el bienestar. El pecado es el camino de vida que ha causado todos los males existentes. La pena del pecado de los ángeles no fue la muerte, pues Dios los había hecho seres espirituales e inmortales que no pueden morir. Dios les dio la tierra por morada y la oportunidad de calificar para poseer y embellecer el universo entero. Su pena, y siguen aún en espera del juicio final, fue la descalificación. La pérdida de su gran oportunidad, la perversión de su mente y un cataclismo colosal de proporciones mundiales, una destrucción que arrasó toda la tierra. Como resultado, la tierra cayó en el estado descrito brevemente en Génesis 1:2. Lucero había sido creado como portador de luz perfecto. Ahora se convirtió en autor de las tinieblas, del error, la confusión y el mal. La rebelión de los ángeles que pecaron, 2 Pedro 2:4-6. Judas 6:7, Isaías 14:12-15, Ezequiel 28:12-17, trajo esta catástrofe extrema sobre la tierra. ¿Qué habrá concluido Dios de esta situación luego del colosal desastre de Lucero y los ángeles que pecaron? Lucero había sido creado como lo más perfecto en cuanto a belleza, mentalidad, conocimientos, poder, intelecto y sabiduría que el poder omnipotente de Dios pudiera crear en un ser facultado para pensar, razonar, elegir y tomar decisiones por su cuenta. Dios sabía que era imposible crear una obra inicial superior o más perfecta, el origen de los demonios. Pero este ser superior, que adquirió capacitación y experiencia en el trono universal del gobierno de Dios, había recurrido al razonamiento erróneo y había tomado una decisión pervertida y diabólica. Además influyó en los ángeles bajo su mando hasta desviarles también sus mentes hacia la rebeldía. Esto le pudo haber tomado a Lucero millones de años. Es muy probable que Satanás tuviera que comenzar a pervertir las mentes de sus ángeles una por una, tuvo que hacerles sentirse insatisfechos y ofendidos con Dios, e inculcarles resentimiento y amargura. Cuando Lucero dio cabida en su mente a pensamientos de vanidad, celos, envidia, lascivia y codicia, luego de resentimiento y rebeldía, algo le sucedió a su mente. Su mente se pervirtió, se distorsionó y se torció.
Su pensamiento se vició, Dios le dio a él y a los ángeles control sobre sus propias mentes, ahora jamás podrán rectificarlas. Jamás volverán a pensar de manera racional, honesta y correcta. He tenido algunas experiencias personales con demonios por medio de unas pocas personas poseídas, he lanzado fuera demonios en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Algunos demonios son necios, como niños malcriados, otros son astutos, perspicaces, agudos, sutiles, los hay belicosos e insolentes, y los hay hoscos y displicentes. Pero todos son pervertidos, descarriados, torcidos. ¿Será que Satanás y sus demonios afecten, y hasta influyan, a los hombres e incluso a los gobiernos hoy? ¿Será posible que los espíritus malignos afecten aún la vida de usted? Estas preguntas se responderán en el capítulo 4 de este libro. Observando esta tragedia catastrófica, Dios debió darse cuenta de que si el ser más supremo y perfecto que él había podido crear se fue por el camino de la rebelión, entonces Dios mismo era el único ser que no pecaría, y que no podría pecar. Y Dios es el Padre de la divina familia Dios o reino de Dios. Nótese Juan 1:5. El Verbo, que fue hecho carne versículo 14, ha existido siempre, desde la eternidad, con el Padre. Dios el Padre ha creado todas las cosas, el universo entero, por medio de aquel que se convirtió en Jesucristo, Efesios 3:9. Colosenses 1:16-17. Cuando Jesús estaba en la tierra oraba a Dios, su Padre en el cielo, y el Padre se refirió de Jesús como mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús vivió en la tierra como humano, tentado en todo como nosotros pero sin pecado. La quinta palabra en la Biblia versión Reina Valera 1960 es Dios. Génesis 1:1, la palabra hebrea original es Elohim, sustantivo de forma plural semejante a los sustantivos familia, iglesia o grupo. La familia divina es Dios, hay un Dios, una familia, que consiste de más de una persona. Dios vio que ningún ser inferior a Dios, en la familia Dios, se le podría confiar con toda certeza que nunca pecara, y de ser como Dios, quien no puede pecar. Para cumplir su propósito para todo el universo, Dios vio que a nadie menos que sí mismo, como la familia Dios, se le podría confiar absolutamente que cumpliera ese propósito supremo en todo el universo. ¿Por qué los humanos reemplazan a los ángeles caídos? Entonces Dios se propuso reproducirse a sí mismo por medio de seres humanos hechos a su imagen y semejanza, pero hechos primero de carne y hueso físicos, sujetos a la muerte si no se arrepentían del pecado, mas con la posibilidad de nacer dentro de la familia divina como hijos engendrados por Dios el Padre. Dios vio que esto se podía hacer por medio de Cristo, quien se dio a sí mismo con este fin. Por esta razón Dios puso al hombre sobre la tierra. Este fue el motivo que el Dios Todopoderoso tuvo para hacer la obra más colosal que haya emprendido alguna vez: reproducirse a sí mismo. El siguiente capítulo lo mostrará de manera clara e innegable. Terminaremos este capítulo con un importante comentario final: el propósito general y supremo de Dios es crear, aún hasta el punto de reproducirse a sí mismo. Además, el Todopoderoso tiene que ser el gobernante supremo de toda su creación. Parece que Dios ha escogido a la tierra para llegar a ser sede del universo e incluso lugar del trono supremo de Dios, ver 1 Corintios 15:24. Pero Satanás había derrocado el gobierno de Dios en la tierra, ahora Dios se propone restaurar su gobierno en la tierra por medio del hombre, creado a imagen suya y destinado a convertirse en parte de la familia Dios. Debemos prestar atención a la advertencia de Pablo, de no ignorar la existencia de Satanás ni sus argucias, ni dejemos que gane ventaja sobre nosotros, 2 Corintios 2:11. Los siguientes capítulos aclararán aún más cuál es nuestro propósito excelso. Buenas noticias. Todos conocemos aquello de la buena noticia y la mala noticia. La última parte de este capítulo le ha dado la mala noticia. Pero la buena noticia es el propósito que Dios está llevando a cabo con la humanidad, y el hecho de que las 2/3 partes de los ángeles son santos y justos y superan numéricamente a los demonios. Estos ángeles siguen siendo los agentes invisibles de Dios para servir y ayudar a desarrollar el carácter justo de los incontables seres humanos destinados a convertirse en hijos y herederos del Dios Supremo y en miembros de la gran familia Dios. Chapter 3. El misterio del hombre. Parece realmente increíble. La educación superior da cátedras de cursos técnicos en fisiología, anatomía, antropología y psicología. Las universidades desmenuzan al hombre para estudiarlo minuciosamente centímetro por centímetro, analizan cada una de sus facetas. Disecan el cerebro humano y lo estudian, y sin embargo, la mente humana sigue siendo un misterio completo aún para los psicólogos más avanzados. No saben qué es el hombre ni por qué llegó a existir.
Este es el gran misterio número 3, que la humanidad jamás ha entendido. ¿Será el hombre simplemente la especie animal más desarrollada, que apareció por fuerzas residentes sin planificación ni diseño inteligente, mediante el proceso de evolución? ¿Por qué está el hombre facultado para pensar y razonar, y por qué tiene tanto conocimiento que los animales no? ¿Es acaso él un alma inmortal? ¿Será él carne y hueso con un alma inmortal en su interior? Precisamente, ¿qué es la persona humana? ¿Y por qué existe? ¿Por qué estamos en la Tierra? ¿Acaso el género humano surgió al azar? ¿O hubo un designio y un propósito? Decimos que hay una causa para cada efecto. El efecto en cuestión es el hombre. El hombre existe, ¿cómo y por qué llegó a existir? ¿Fue puesto aquí, o bien surgió al azar, resultado de procesos ciegos, absurdos e irracionales de la evolución? Es algo que debe interesarnos. Es un misterio que ha desconcertado a la educación superior. La educación superior en el siglo XX ha llegado casi unánimemente a aceptar la teoría de la evolución. Ya ni siquiera considera la posibilidad de una creación diseñada y planeada por un Dios de mente suprema, inteligencia perfecta y poder ilimitado, mas la teoría de la evolución no puede explicar un mundo paradójico que produce adelantos admirables, pero que al mismo tiempo es incapaz de resolver sus problemas y continuos males crecientes, no puede ofrecer ningún propósito para la existencia humana. La educación superior ignora despectivamente, y sin siquiera considerar, las verdades bíblicas que revelan la presencia del hombre en la tierra y las causas del estado actual de la civilización. Actualmente, la educación en el mundo civilizado ha llegado a ser enteramente materialista. La educación se ha reducido a una mezcla del agnosticismo de la evolución, la política y economía de Karl Marx y la moral y modelo social de Sigmund Freud. La educación superior permanece en total ignorancia del misterio del hombre y de la civilización humana. La educación superior no sabe, y no desea saber. Cuando averiguamos el qué y el por qué, los intelectuales, depositarios del conocimiento, evaden el asunto o bien salen lanza en ristre, son voluntariamente ignorantes de qué es el hombre y por qué existe. La educación cierra su mente y su boca en un silencio obstinado, la ciencia no sabe, y la religión no lo revela porque tampoco lo sabe. Es increíble, pero cierto. Entra Dios en escena. ¿Por qué esta ignorancia voluntaria? Porque el asunto tiene que ver con Dios. Satanás es hostil contra Dios. Satanás ocupa el trono de esta tierra y ha cegado la mente de los intelectuales y de todos los otros miembros de la sociedad. Pensemos por un momento en el individuo más erudito, con varios títulos universitarios a sus espaldas. Está altamente capacitado en ciertas áreas específicas respecto de las cuales tiene conocimientos detallados y complejos. Pero si le preguntamos sobre algo que está fuera de su campo de especialización, es tan ignorante como los demás mortales carentes de los más adelantados laberintos de la educación. La faz de la tierra devastada. En vez de mejorar, embellecer y completar la creación de la tierra, los ángeles pecadores la redujeron a la ruina y la desolación. Veamos ahora Génesis 1:1-2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las palabras hebreas traducidas como desordenada y vacía son tohu y bohu, que significan asolada, arruinada, deteriorada. La palabra estaba también se traduce como se volvió. Así, después de quizá millones de años, todo se había convertido en una superficie oceánica y la luz se había convertido en tinieblas por obra de la iniquidad de los ángeles. Quiero intercalar aquí un principio bíblico dentro del contexto inmediato. Isaías nos da la siguiente instrucción: ¿a quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Isaías 28:9-10. La mayoría de las personas que pretenden aplicar este principio de la comprensión bíblica toman cada poquito fuera de su contexto y lo interpretan a su manera. La Santa Biblia es un libro único entre todos los libros alguna vez escritos. El solo hecho de que sus verdades se revelen un poquito allí, otro poquito allá significa que es un libro codificado que no había de entenderse hasta el actual tiempo del fin. Quienes han intentado leer la Biblia directa y continuamente desde el principio, han quedado desconcertados. Muchos terminan simplemente por alzar los hombros y decir, como dije yo alguna vez, sencillamente no puedo entender la Biblia. Por eso Bruce Barton dijo de la Biblia que es el libro que nadie conoce. Como he explicado ya, la Biblia es como un rompecabezas, el panorama completo no aparece sino hasta que se hayan unido las distintas piezas correctamente.
Otros pasajes de las Sagradas Escrituras traen información relacionada directamente con el capítulo 1 del Génesis. Ahora, pues, entendamos los antecedentes. Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra. Ya hemos visto, en el capítulo 2 de este libro, que los cielos, o sea el universo, y la tierra fueron creados después de los ángeles puestos en la tierra no completaron la creación de nuestro planeta mejorándolo, desarrollándolo y embelleciéndolo, sino que lo asolaron y arruinaron. El gobierno de Dios había sido anulado en la tierra. Entonces, de todos los seres vivientes en el universo, Dios es el único que con toda seguridad jamás se desviaría del camino de su ley. No era posible crear un ser superior ni más perfecto que el querubín lucero, quien se había revelado. El carácter no se puede crear automáticamente por decreto. El carácter espiritual divino es la acción y conducta habitual de la persona o ente creado que llega al conocimiento de los verdaderos caminos de Dios y ejerce la voluntad de seguir esos caminos aún contra toda oposición, tentación o apetito contrario. El carácter es algo que necesita desarrollarse con el consentimiento, la voluntad y la acción del ser creado. Es impartido por Dios y aquel ser tiene que recibirlo voluntariamente. Dios, pues, decidió, o había decidido de antemano, realizar la proeza creativa suprema: reproducirse a sí mismo. Y esto lo haría por medio del hombre. Dios sabía que tendría que hacerlo por medio de la materia. El alma es mortal. Ahora bien, Dios creó al hombre de materia. Esto era necesario para el máximo logro que Dios se proponía. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento aire de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. El hombre, formado del polvo material de la tierra, y al respirar el aire, se convirtió en un alma viviente. Aquí no dice que el hombre sea ni tenga un alma inmortal. Lo que se formó de la tierra material se convirtió en un alma. La palabra alma se ha traducido de la palabra hebrea nefesh, que significa simplemente un animal que respira. 3 veces en el primer capítulo de Génesis los animales son llamados nefesh. En Génesis 1:20, seres vivientes del hebreo nefesh. En Génesis 1:21, grandes monstruos marinos, y todo ser viviente del hebreo nefesh. En Génesis 1:24, seres vivientes del hebreo nefesh, los traductores usaron la expresión ser viviente, y en Génesis 2:7 tradujeron la misma palabra nefesh como ser viviente en el idioma español. Y fue el hombre un ser viviente nefesh, pero en inglés lo tradujeron como alma viviente. Por tanto, el alma es algo físico, compuesto de materia y que puede morir. Esta es una verdad aceptada por muy pocas iglesias y probablemente por ninguna otra religión. Es otra prueba que identifica a la única iglesia verdadera de Dios. ¿Cómo funciona la mente humana? Llegamos ahora a otra verdad que, hasta donde yo sé, es conocida solamente por la única iglesia verdadera. ¿No le ha llamado la atención la diferencia abismal que hay entre la mente del hombre y el cerebro animal? La explicación constituye otra prueba de la falsedad de la teoría de la evolución. El cerebro físico de los vertebrados superiores en el reino animal es esencialmente igual en su forma, diseño y constitución al cerebro humano. Los cerebros de la ballena, el elefante y el delfín son más grandes, y el del chimpancé es casi del mismo tamaño, pero lo producido por el cerebro humano es indescriptiblemente superior. Muy pocos saben por qué. Varios pasajes de las Sagradas Escrituras muestran que hay un espíritu en el hombre. El espíritu no es materia, mientras que el hombre sí es materia. Para distinguirlo del Espíritu Santo de Dios, suelo denominarlo el espíritu humano, pero no es materia sino espíritu. Este espíritu humano imparte la facultad del intelecto al cerebro físico del hombre. El espíritu no ve, no oye, no gusta, no huele ni palpa. Es el cerebro el que ve por medio del ojo, que oye por medio del oído, etc. El espíritu humano en sí no puede pensar, el cerebro físico sí piensa. ¿Cuál es, entonces, la función de este espíritu humano? No es un alma, pero 1. Imparte la facultad del intelecto, que es la capacidad de pensar, el poder de la mente, al cerebro humano. Y 2. Es el medio que Dios ha dispuesto para hacer posible una relación personal entre el hombre como ser humano y Dios como ser divino. El libro del Creador revela algo contrario a las enseñanzas falibles de los humanos. Que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, que este polvo se convierte en un alma y que es mortal como todos los vertebrados. El hombre ha continuado aceptando la primera mentira de la historia humana, la mentira que Satanás le dijo a nuestra madre Eva, que el hombre es inmortal, que no puede morir. El alma es simplemente un animal que respira. En la Biblia todos los animales se llaman almas o seres vivientes en hebreo, nefesh.
Por lo tanto, si el hombre es un alma o ser viviente como lo afirma Génesis 2:7, también lo son los animales. Sin embargo, hay un espíritu humano dentro del alma humana. Este espíritu humano no imparte vida humana. La vida humana, como la vida de todos los vertebrados, viene de la circulación de la sangre oxigenada por el aliento o el aire. Dios revela que en todo ser humano hay un espíritu. Este espíritu no se encuentra en los animales. El espíritu humano dota al cerebro humano de intelecto, facultándolo para adquirir conocimientos, para pensar, razonar, tomar decisiones y producir actitudes de bien o mal. El cerebro del hombre y el del animal son parecidos. La superioridad de la mente humana no se debe a la superioridad de nuestro cerebro, sino a la presencia del espíritu humano dentro del cerebro humano. El cerebro animal está dotado de instinto, no de intelecto. Esto podría parecer espantosamente extraño, porque es una dimensión del conocimiento que nadie había enseñado hasta ahora. La verdad es que el valor de una vida humana radica únicamente en el espíritu humano y su obra en combinación con el cerebro. Dios formó al hombre de materia, pero a imagen y semejanza de Dios en cuanto a su forma y apariencia. Los animales y el hombre tienen el mismo aliento, la misma fuente de vida, ambos mueren una misma muerte. La vida humana es existencia animal, pero en la forma y apariencia de Dios, y con el espíritu humano agregado al cerebro. El hombre fue creado para tener una relación con su creador, por lo tanto, fue creado en la forma y apariencia de su hacedor, y la presencia del espíritu humano en él hizo posible que tuviera contacto y relación con él. Un mundo secuestrado. Así, desde ese momento, Adán estuvo espiritualmente secuestrado por Satanás, quien ha mantenido cautiva a toda la familia humana desde entonces. Dios le habría revelado a Adán su camino de vida, o sea su ley espiritual. Esa ley es el camino del amor generoso y altruista. Este habría sido el amor de Dios derramado en nuestros corazones humanos por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. El amor natural y carnal del hombre no puede cumplir la santa ley de Dios. Así como el embrión humano ha sido engendrado por sus padres, y luego debe desarrollarse a través del proceso de gestación antes de nacer, otro tanto sucede con el cristiano guiado por el Espíritu, y lo mismo habría sucedido con Adán. Adán habría experimentado una conexión y un contacto directo con Dios. Suelo compararlo con el cordón umbilical que une al recién nacido con su madre. Durante la gestación, el niño recibe su vida humana y alimento físico de la madre. La vida espiritual de Dios se le imparte al cristiano por medio del Espíritu Santo. Además, el conocimiento espiritual es impartido por Dios, pero por medio del Espíritu Santo morando en el hombre. 1 Corintios 2:10. Dios imparte la comprensión cabal de su ley, su camino de vida, mediante el Espíritu Santo. Mas, la ley de Dios requiere acción y cumplimiento, y el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Romanos 13:10. Esta ley solamente se puede cumplir mediante el amor de Dios que proviene de él. Romanos 5:5. Adán, pues, habría recibido el conocimiento espiritual profundo que es necesario para vivir el camino de Dios. También habría recibido el amor divino, único que puede cumplir aquella ley perfecta del amor y ponerla en acción. Mediante el Espíritu de Dios, Adán también habría recibido la fe misma de Dios. Habría recibido conocimiento, guía y ayuda de su Hacedor. Habría dependido de Dios para que Él interviniera en los asuntos fuera del control del hombre. En tales asuntos, Dios hace por nosotros de manera sobrenatural lo que nosotros no podemos hacer. En otras palabras, Dios pelea nuestras batallas. Satanás, el gran difusor. En Efesios 2:2, Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire que obra en la gente, o sea en su mente. Era imposible para mí entender esto hasta que, 1, comprendí cómo los sonidos y las imágenes se transmiten por el aire en la radio y la televisión. Y 2, hasta que aprendí la verdad sobre el espíritu humano en el cerebro humano. Si su radio está sintonizado en la longitud de onda exacta o el televisor graduado en el canal adecuado, el mensaje del difusor llega claramente. Satanás, como príncipe de la potestad del aire, transmite no en palabras, sonidos ni imágenes, sino en actitudes, estados de ánimo e impulsos. Por ejemplo, en Esdras 1:1 leemos que cuando el rey Ciro de Persia emitió un edicto para enviar a una colonia de judíos de regreso a Jerusalén para construir el segundo templo, lo hizo porque Dios movió su espíritu humano, o sea que puso la sugerencia y el impulso en su mente, y Ciro actuó. De la misma manera, Satanás obra en el espíritu humano dentro de la gente para moverlos en actitudes de envidia, celos, resentimiento, impaciencia, enojo, amargura y contienda. La gente no se da cuenta del enorme poder de Satanás.
El espíritu humano en cada persona está automáticamente sintonizado con la longitud de onda de Satanás. Parece que este ser hubiera sobrecargado la atmósfera de toda la Tierra con su actitud de egoísmo y vanidad. Así se desarrolló un mundo, una civilización, a partir de Adán y Eva. Cuando Dios impidió el acceso al árbol de la vida, este acto señaló la fundación del mundo, un mundo fundado sobre el rechazo a Dios, en desobediencia a su ley que define su camino de vida. Y el resultado ha sido el cúmulo de males, penas, dolor y sufrimiento en estos 6000 años de civilización humana. Dios había diseñado un plan maestro de 7000 años para lograr su extraordinario propósito. Asignó los primeros 6000 años para permitir que Satanás permaneciera en el trono de la tierra y para que el hombre aprendiera por experiencia la amarga lección de que el camino egocéntrico de Satanás, contrario a la ley de Dios, solo conduce al dolor, el sufrimiento, la angustia y la muerte. Toda la humanidad ha caído bajo el engaño de preferir el camino egocéntrico del obtener. Recordemos que el mundo no supo de la existencia de Dios el Padre hasta que Jesús vino y reveló al Padre, Mateo 11:27. El mundo, desde su fundación, estuvo aislado de Dios el Padre. Jesús vino a reconciliar a los creyentes arrepentidos con el Padre, Romanos 5:10. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.